Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando vean esto a todas y a todos de cuarto año Ciencia Política. En las semanas anteriores nos acercamos a la propuesta del profesor Aníbal Pérez Liñán sobre los requisitos para desplegar una investigación comparativa exitosa. Una serie de preguntas que nos permitirán construir hipótesis, estrategias para la selección de casos y el armado de un esqueleto lógico de la política comparada. También en la semana siguiente nos aproximamos al pensamiento de Giovanni Sartori y sus afirmaciones sobre la falta de formación conceptual en política comparada, a la falta de transferencia de esos conceptos, al abuso de la cuantificación, la significación y la aplicación exagerada del método cuantitativo y al estiramiento conceptual y la falacia comparativa. Esta semana nos vamos a enfocar en el método comparado propuesto por Aaron Liebhard. La literatura, dice el autor, sobre política comparada, asigna una gran variedad de significados a los términos comparación y método comparado. El autor define al método comparado como uno de los métodos básicos. Los otros métodos son el experimental, el estadístico y el estudio de casos, para establecer proposiciones generales empíricas. En primer lugar, el comparativismo es definitivamente un método y no solo un término conveniente que simboliza vagamente el enfoque de los intereses que uno tiene en una investigación. En segundo lugar, aquí se define el método comparado como uno de los métodos científicos básicos, no el método científico. Por tanto, su alcance es más reducido. En tercer lugar, se considera que el método comparativista es un método de descubrimiento de relaciones empíricas entre variables y no un mero método de medición. Y finalmente, se debe hacer una clara distinción entre método y técnica. El método comparado es un amplio medidor, un método general y no una técnica especializada reducida. Bueno, siguiendo la línea del texto de Aaron Liebhard, el primero de los grandes temas que toca el autor son los métodos experimental, estadístico y comparado. Se podría entender mejor la naturaleza del método comparado si se lo compara y contrasta con otras dos estrategias fundamentales de investigación, a las que nos referiremos siguiendo el ejemplo de Niels Meltzer, como los métodos experimental y estadístico. Los tres métodos, así como algunas formas del método de estudio de casos, esperan dar una explicación científica que consiste en dos elementos básicos. El primero de ellos es el establecimiento de relaciones empíricas generales entre dos o más variables. El segundo sería mientras se controlan a todas las variables restantes, es decir, que se mantienen variables constantes. Estos dos elementos son inseparables. El establecimiento de relaciones empíricas y el control a todas las variables restantes, porque el primero no puede estar seguro de que una relación sea verdadera a menos que éste controle la influencia de otras variables. La condición ceteris paribus, el resto permanece constante, es vital para las generalizaciones empíricas. El método experimental es el método más cercano al ideal para la explicación científica, pero desafortunadamente la ciencia política lo puede utilizar en muy raras ocasiones debido a impedimentos prácticos y éticos. Una alternativa válida para el método experimental es el método estadístico, que supone la manipulación matemática conceptual de los datos observados empíricamente y que no se pueden manipular de manera situacional como en el diseño experimental, con el objeto de descubrir relaciones entre variables que se puedan controlar. Este método enfrenta el problema del control por medio de correlaciones parciales. El método comparado se parece al método estadístico en todos los aspectos excepto en uno.
donde la diferencia crucial es que el número de casos que este trata es demasiado pequeño como para permitir un control sistemático por medio de correlaciones parciales. Por eso se necesita saber, y nosotros necesitamos saber, haciendo política comparada, con claridad cuáles son las limitaciones del método comparado. Pero esto no es un impedimento para utilizarlo, porque como veremos ahora en el punto que sigue, estas debilidades pueden ser minimizadas. En relación a esto, en el segundo gran tema que toca el autor Aaron Liebhardt, el método comparado, y hablando allí de las debilidades y las fortalezas que nos encontramos con el método. Los problemas principales, dice el autor, que enfrenta el método comparado pueden establecerse de manera sucinta, como muchas variables, pocos casos. Estos dos problemas están interrelacionados íntimamente, va pegado uno al otro. El primero es común a toda investigación de las ciencias sociales, aunque de manera virtual, sea cual sea el método específico aplicado. El otro es propio del método comparado y cuando se trata del manejo de muchas variables, presenta el problema más difícil de resolver. Luego de estas observaciones que realicé, introductorias, claro, abordaremos la discusión de formas y medios específicos de minimizar el problema de muchas variables y pocos casos del método comparado y que pueden dividirse en 4 categorías. La primera de ellas es el máximo incremento posible de número de casos. La segunda es la reducción del margen de características de análisis. La tercera, el enfoque del análisis comparado en casos comparables. Y la cuarta, el enfoque del análisis comparado en las variables claves. El tercero de los grandes puntos es el método comparado y el método de estudios de casos propuestos por el autor. La discusión sobre este método comparado no puede estar completa sin la consideración del método de estudios de casos. El método estadístico puede aplicarse a muchos casos, el método comparado a relativamente pocos, pero al menos 2, el método de estudio de casos a uno solo. Por este último método puede y debería estar relacionado con el método comparado y algunas veces también con el método estadístico. Para ir finalizando, la gran ventaja de los estudios de casos radica en que se centra en un solo caso, el mismo que puede ser examinado de manera exhaustiva, incluso cuando los recursos de investigación a disposición del investigador son relativamente limitados. Sin embargo, el estatus científico del método de estudio de casos es algo ambiguo, debido a que la ciencia es una actividad generalizadora. Un solo caso no puede constituirse ni en la base para una generalización válida, ni en el campo para desacreditar una generalización ya establecida. Entonces, se pueden distinguir 6 clases de estudios de casos, que son ideales, pero cualquier estudio particular de un solo caso puede corresponder a más de una de las siguientes categorías. Pueden ser el estudio de caso ateórico, estudios de casos de interpretación, estudios de casos de generación de hipótesis, estudios de casos de confirmación de teorías, estudios de casos de falseación de teorías y estudios de casos de divergencia. De los 6 tipos de estudios de casos, lo de generación de hipótesis y el estudio de casos de divergencia son los más valiosos en términos de su contribución a la teoría comparada. El método comparado y el método de estudio de casos tienen otros inconvenientes y limitaciones, pero debido a ello, el investigador en el campo de la ciencia política y de la política comparada tiene la tarea y el desafío de aplicar estos métodos de tal manera que minimice sus debilidades y que capitalice sus fortalezas inherentes. Y en consecuencia, pueden ser instrumentos útiles en la indagación de la ciencia política. Así que les voy a dejar con respecto a los 3 textos que vimos y que fuimos recorriendo en estas semanas
para realizar una actividad en el campus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en la próxima.